Busque por favor en su Biblia el Evangelio según San Juan, capítulo número 20. San Juan, capítulo número 20, desde el versículo 19 hasta el versículo 31 vamos a estudiar hoy. Hace 8 días hablamos hasta el versículo 18. Hoy vamos a terminar este capítulo número 20, que es tan especial. ¿Ya lo encontró? Si usted ya lo encontró, por favor póngase de pie, porque vamos a leer la palabra del Señor como un acto de reverencia, de respeto, y asegúrese que su hermano que tiene al lado ya lo tiene también. Asegúrese de que esa persona también va a leer la Biblia, porque dice la misma palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios en voz alta, usted está edificando su propia vida, porque usted mismo está escuchando y esa palabra le está produciendo fe. Así que es importante que usted lea la palabra en voz alta. Vamos a leer por turnos. Yo leo un versículo, luego los de mi derecha leen el siguiente, luego los de mi izquierda leen el siguiente, y yo prosigo, y así sucesivamente. ¿Ok? Espero que lo lean bien, no hay afán, léalo despacio, lea para entender, no lea por leer. Juan capítulo 20, versículo 19 al 31. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando Jesús dijo esto, levantó las manos y exhortaba, y los discípulos se regocijaron y dieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me da el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en tu costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén y amén. ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor? Amén.
¿Cuántos creen que en Él hay vida eterna? Amén. Denle un aplauso a Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestra vida. Tome su lugar, por favor. Estamos en un mundo donde la gente busca soluciones en todos lados, menos en Dios. ¿Sí o no? A propósito, ¿en dónde estás buscando la solución a tus problemas? Hay gente que dice, no, es que es con plata que se solucionan los problemas. Yo lo que necesito es plata. ¿Has escuchado gente así? ¿Es usted una persona que piensa así? No, es que es con plata, porque la plata lo compra todo. Hay otros que dicen, no, es que los problemas se solucionan es teniendo buenos amigos. Si yo tengo amigos en todas partes, entonces mis problemas, donde quiera que yo vaya, tendrán solución porque tengo amigos. Otros dicen que los problemas se solucionan con palancas. Y usted sabe a qué me refiero. No, es que esta palanquita me ayuda por aquí y me mete a este trabajo y me ayuda con esta vuelta, con este papel, y entonces tendré el problema solucionado. Mucha gente también dice, no, es que estudiando no voy a tener problemas. Y resulta que si se ponen a estudiar matemáticas, lo que van a tener es muchos problemas por solucionar. No estoy diciendo que conseguir dinero esté mal. No estoy diciendo que tener amigos esté mal. Que tener una que otra palanca por allí de las buenas, no de las que después cobran caro, esté mal. No estoy diciendo que estudiar esté mal, ni que estudiar sea para los burros, no. Pero hay gente que cree que la solución a sus problemas está en cualquier lado, menos en Dios. ¿Sí o no? Y puede que el estudio, los amigos, el dinero ayuden, ¿sí? Pero hay cosas en la vida de las personas que nada ni nadie las podrá llenar ni solucionar, sino solo Dios. ¿Sí o no? Porque la verdad es esta: la vida es mejor con Dios. Y he titulado este mensaje como para que no se te olvide una afirmación que quiero que repitamos todos, y es la siguiente: es con Dios. Dígaselo a alguien por ahí: es con Dios. La solución a tus problemas es con Dios. ¿Sí o no? Es con Dios. Sí. Porque es que uno ve en este texto, en Juan 20, del versículo 19 en adelante, que los discípulos tenían todo perdido. Si usted lee el versículo número 1, usted puede encontrar un marco muy triste. No hay paz, no hay esperanza. Es más, ¿cómo estaban ellos? Léalo ahí, que dice que estaban como. Primero que todo, era el primer día de la semana. ¿Y cómo estaban ellos? Parece que estaban en una casa, pero estaban con las puertas cerradas. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Sí? Quiero ser un poco alegórico ahí y literal, porque hay personas que hoy en día están así, con las puertas cerradas. No hay una puerta abierta para ellos en ningún lugar. Quizá esa es tu situación hoy. No encuentras por dónde, no encuentras cómo hacer, no encuentras cómo salir, no encuentras cómo solucionar. Quiero repetirte muy fuertemente: es con Dios. Porque hay puertas que solo Dios puede abrir y que nadie puede cerrar. Amén. Y si tú a partir de hoy empiezas a vivir tu vida con Dios,
muchas puertas se te abrirán para ti y para tu familia. ¿Lo puedes creer? Porque eso es lo que Dios quiere, bendecir. Estos discípulos estaban con las puertas cerradas, pero también estaban reunidos no para alabanza a Dios, sino con miedo. ¿Y miedo de quién? De sus mismos compatriotas judíos. ¿Por qué? Porque se habían matado a Jesús. Seguramente ellos pensaban que los próximos eran ellos. No había esperanza, estaban encerrados, tenían miedo, pero dice ese mismo versículo que Jesús apareció. ¿Cómo apareció Jesús si las puertas estaban cerradas y ellos estaban llenos de miedo? Porque es que Jesús ya estaba en su cuerpo glorificado. Ya Jesús no estaba sujeto a un lugar, ya Jesús estaba en su identidad o con los atributos de Dios en él. Entonces para Jesús era bien fácil, aunque la puerta estuviera cerrada, traspasar la puerta, traspasar paredes, trascender y llegar a donde estaban sus discípulos. Es con Dios que verán milagros como esos. Es con Dios que las puertas, aunque estén cerradas, Dios aparecerá, y aunque ahí dice que no se abrieron, no importa que no se abran, siempre y cuando Dios esté con nosotros en todo. Amén, amén. Alguien que lo alabe en esta mañana. Con Dios todo es posible. Porque cuando Jesús aparece, todo cambia. ¿Sí o no? Cuando Jesús aparece, todo cambia. Y quiero decirte algo bien claro y bien directo. Escúchame bien. Lo que tú necesitas para enfrentar los problemas de la vida no es más fuerza, sino más de Dios. ¿Lo escuchaste bien? Están como dormidos esta mañana. Lo que tú necesitas para enfrentar los problemas de la vida no es más fuerza, sino es más de Dios. Es más de Dios. Y en esta mañana, a través de este texto, quiero regalarte por lo menos 3 beneficios de hacer las cosas con Dios. 3 beneficios de tener más de Dios, de vivir más con Dios. Y ahí va el primero. Con Jesús hay paz. ¿Sí o no? ¿Con Jesús qué hay? Paz. Dígaselo a alguien por ahí. Dígale, oye, míralo a los ojos y dígale, oye, con Jesús hay paz. Y si lo volvemos negativo, podríamos decir, sin Jesús no hay paz. Los que ya son antiguos en el camino de Dios, antes de conocer al Señor, ¿tenías paz? Ya no es que tuviera mucha paz. ¿Cómo estaban esos discípulos? Sin Jesús, llenos de miedo. No estaban en adoración, estaban escondidos. No estaban llenos de fe, estaban llenos de miedo. ¿Miedo de qué? Los miedos normales de un ser humano. Miedo de morir, miedo de ser perseguidos. Tenían miedo del futuro, porque era un futuro que se veía bien oscuro, bien difícil para ellos. Además de eso, cargaban en su conciencia la culpa. ¿Por qué? Porque habían abandonado a Jesús. Cuando a Jesús lo crucificaron, ahí no estaban todos los 12 o los 11 que quedaban ahí frenteando, ¿no? La mayoría de ellos ni vieron cómo crucificaron al Señor. Y eso que les traía a su mente, culpa. Pedro, ¿cómo estaría Pedro? Imagínese usted diciendo, uy, no, yo sí soy, pero un cristiano de mentiras, soy un cristiano de templo. Soy de templo. ¿Cómo voy a negar yo al Señor 3 veces? Y se cumplió lo que el Señor dijo. Imagínese eso.
Hay una mezcla de miedo, de culpa, de confusión. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Cuál es el ambiente que hay en tu vida? Paz, amor y bendición. O de pronto estás diciendo, ay, esto me cae como anillo al dedo porque en mi vida no hay paz, porque en mi vida lo que hay es culpa, porque le he fallado al Señor, porque en mi vida hay temor, porque en mi vida hay confusión. Te quiero decir una vez más, con Jesús hay paz. La paz que tú estás buscando solamente la encuentras en Jesús, porque la paz de Jesús no se firma en un papel, porque la paz de Jesús va directamente al corazón y esa paz sobrepasa todo entendimiento, y entonces entenderás que la paz de Dios no es ausencia de problemas, sino que es presencia de Dios en medio de los problemas. ¿Cuántos alaban la paz del Señor? La paz de Dios que está sobre los hijos de Dios. Eso es lo que estamos necesitando, ¿sí o no? Y entonces aparece Jesús, y ¿qué es lo primero que les dice? Reciban paz. Sí, era un saludo de ese tiempo, como decir nosotros, Dios te bendiga. Él les dijo, paz a ustedes, la paz sea con ustedes. Esa palabra es una palabra especial, es algo sobrenatural. Esa palabra paz en hebreo significa shalom. ¿Sabe cómo se saludan los hebreos? Los israelitas. Y me dicen, ¿qué hubo? ¡Ole! ¿Qué hizo? No. Shalom. Shalom. Así se dice y así se responde. ¿Qué significa? Que la paz de Dios esté contigo. Y esa paz implica restauración, esa paz implica seguridad. Esa paz significa que te estoy deseando un bienestar completo. Esa paz significa que ojalá estés en paz con Dios y en paz con los hombres. Dígale a alguien, por favor, Shalom. Shalom. La paz de Dios sea contigo. Jesús, al decirles Shalom, les estaba diciendo, ya no hay deuda, ya no hay condenación, ya no hay separación, porque la cruz de la que vengo ya hizo su trabajo. Eso es lo que les quería decir Jesús. Por eso, si andamos con Dios, hay paz, y entonces la culpa pierde poder. Esa culpa por los errores cometidos, por los pecados cometidos, por lo que podías haber hecho y no hiciste, pierde todo su poder. No dejes que la culpa te acabe. Recibe la paz de Dios y la culpa se irá, porque en Dios todo está consumado, todo está pagado, hay una vida nueva. Amén. Jesús está diciendo, el miedo ya no tiene autoridad. Yo no les puedo decir mentiras. ¿Cuándo se va a ir el temor? El día que des tu último suspiro, ahí se va a acabar el temor. Ahí se va a acabar el miedo. Esto no es de que ven a la iglesia y el miedo se acabará. No. Pero lo que sí te puedo asegurar es que los hijos de Dios podemos andar por encima del miedo, porque Dios está con nosotros. Amén. Tendremos esa capacidad de andar por encima de esos temores que nos aquejan. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? No es que el miedo desaparezca, es que podremos andar por encima de él. Y entonces cuando Jesús aparece, no solo cambiará lo externo, sino cambiará también lo interno. O es más, yo pregunto, ¿ellos dejaron de ser perseguidos?
Si daban papaya, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Por qué? Porque la paz de Jesús no depende de lo que pasa afuera, depende de quién está contigo adentro. Esa es la paz de Dios. Ellos tuvieron que salir a la lucha, ellos tuvieron que salir a la pelea. Tú tendrás que salir de este culto hoy a seguir la vida, a llevar tu cruz, a enfrentar los problemas, pero de una manera diferente. ¿Sabes por qué? Porque lo podrás hacer con paz, con la paz que Dios quiere regalarte hoy. Y uno en paz tiene más claridad que estresado, ¿sí o no? Uno en paz podrá tomar mejores decisiones que presionado. Uno en paz, aunque las olas golpeen duro, uno tendrá la serenidad para pensar, para oír la voz de Dios y entender cómo hay que actuar frente a las circunstancias que se nos presentan. Hay personas que hoy en día están viviendo como esos discípulos, encerrados emocionalmente, no saben qué hacer, paralizados por el miedo, cargando culpas del pasado, aún sin poder dormir en paz. Si ese es tu caso, entonces no necesitas las boticas de valeriana o las pastas para dormir, no, el agüita de manzanilla o eso para que duermas bien. Tú lo que necesitas es andar con Dios, porque el que anda con Dios podrá decir lo que dice el Salmo número 4, versículo 8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y al otro día puedes decir lo que dice más adelante ese salmo: yo me acosté y dormí y me desperté, porque Jehová me sustentaba. Esa promesa es para ti, recíbela en esta mañana. Vas a poder dormir tranquilo porque el Señor te da paz. Amén. El Señor te da paz para enfrentar las situaciones, te da paz para vivir la vida en Dios. Denle un aplauso al Señor. Porque donde está Jesús hay paz. Amén. Pero hay un segundo beneficio de estar con Dios, y es que con Jesús hay fe. Hay fe. Y entonces encontramos a un discípulo que el apóstol Juan, escritor de este texto, lo boleteó bien feo. ¿Cuál discípulo es ese? Del versículo 24. ¿Cuál? Mire el 24, no me mire mi linda cara, mire la 24, ¿cómo se llama? Y qué boleteada tan fea, ¿sí o no? ¿Por qué no escribe ahí un discípulo por ahí? Uno de los 12. Pero, ¿y cómo es conocido Tomás en el mundo? Como el discípulo más incrédulo de todos. Sí. Tomás, uno de los 12. Tomás el incrédulo. Pero era llamado Dídimo, que significa gemelo. Parece que tenía un hermano gemelo. Y entonces aparece este bendito dudando. Siempre la duda es criticada, ¿no? Siempre la duda es algo que no queremos tener. Pero saben que a mí la duda a veces me ayuda a investigar, a encontrar respuestas. La duda de todo no es tan mala. Y la duda de Tomás nos bendice hoy. Ya les digo por qué. Tomás tenía derecho de dudar, porque Tomás no estaba cuando Jesús se les apareció a los discípulos por primera vez. Tomás solo escucha: ¡ay, el Señor resucitó! Y entonces hace esa declaración que es mundialmente conocida. Prácticamente digo: hasta no ver, no creer. Ver para creer. Pero pongámonos en los zapatos de Tomás.
Que es muy fácil juzgarlo. Ay, tan incrédulo. ¿Y tú qué? ¿Mueves montañas con tu fe? Tomás no era un rebelde. Tomás era un hombre que había sido herido en su fe. ¿Por qué? Porque hasta el momento, para él, su maestro había sido muerto y no había regresado. Porque para él, todo en lo que había puesto su confianza ya no tenía un piso, no tenía un fundamento. No juzguemos a los que dudan. No juzguemos a aquella persona que le falta fe. Porque cuando alguien ha perdido la esperanza, entonces se vuelven escépticos. Cuando alguien ha perdido la esperanza, incluso se protege de creer. ¿Sabe por qué? Por el mismo instinto de supervivencia, de que no quiere otra vez ser herido en lo que cree, de que no quiere ser herido o ser defraudado o tener falsas expectativas. No se trata de juzgar porque no cree, sino más bien de saber por qué es que no cree. Y yo encuentro que mucha gente no cree en Dios, no por Dios, sino por los hijos de Dios y su mal testimonio. Yo veo en esta ciudad que la gente, muchos no se acercan a las iglesias, no porque sea culpa de Dios, sino porque los hijos de Dios tienen muchas versiones de cristianismo y la mayoría de versiones son malas, o sea, mal testimonio. Y entonces son heridos, y entonces se protegen de creer, y entonces prefieren dudar antes que volver a decepcionarse, como la persona que ha sido decepcionada en el amor. Le cuesta mucho volver a enamorarse. ¿Por qué? Porque cree que de pronto una vez más va a ser decepcionada. ¿Estamos aquí todavía? Amén. Pero mira cómo es el corazón de Jesús. Jesús ya se le ha aparecido la primera vez, el día de la resurrección, pero 8 días después, esto pasó 8 días después, Jesús vuelve. Y es tan grande el amor de Dios que yo creo que Jesús volvió por una sola razón: a esa casa donde estaban las puertas cerradas. Es más, volvió por una persona. ¿Por quién volvió? Por Tomás. Volvió por Tomás. Jesús no lo ignora, no dice, este incrédulo, no. Jesús no lo rechaza. Jesús no lo avergüenza, porque es que Tomás fue atrevido. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Tomás para que fuera a creer? Le dijo a sus compañeros discípulos, versículo 25, le dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué atrevido. Pero Jesús lo ama. Y en el versículo 27, ¿qué es lo primero que le dice a Tomás? Ven, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Qué amor el del Señor, ¿sí o no? ¿Qué debemos de hacer con los que dudan? Hay que amarlos. No hay que juzgarlos, ni siquiera el Señor lo hizo. Hay que escucharlos, hay que mirar sus argumentos y hay que tratar de cambiarlos, pero con amor. Porque con Jesús, ¿qué hay? Hay fe. Con Jesús hay fe. Esto nos enseña algo bien profundo también. Escúchalo bien. Dios no solo conoce tu fe, sino que Dios también conoce tus dudas. Dios también conoce cuando dudas, porque todos aquí hemos dudado de alguna manera.
Dudamos en temas de salud, dudamos en temas de provisión, ¿sí o no? Dudamos en cuanto al futuro, dudamos que Dios pueda traer al príncipe azul, las damas solteras. Los hombres solteros dudan que el Señor pueda traer su princesa del palacio. Dudamos que este país pueda salir adelante. Dudamos que el Señor pueda sanarnos de una enfermedad. Pero ¿sabes qué? Aunque Dios conoce tus dudas, Él no te abandona por dudar y no te deja viviendo en la duda, sino que el objetivo de Jesús es sacarte de la duda y de la incredulidad. Amén. Por eso le dijo: venga, papito, usted quiere, para creer, métela acá, hágale. Y me encanta lo que dice al final Jesús: y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántos creyentes en Dios hay aquí en esta mañana? Pero una pregunta más comprometedora: ¿cuántos creyentes a Dios están aquí en esta mañana? Porque preguntar ¿cuántos creen en Dios? La mayoría de gente que dice, claro. Pero ¿cuántos le creen a Dios? Creo que aquí hay muchos de esos que le creen a Dios, ¿sí o no? Y el resultado es glorioso en Tomás, y tiene que ser glorioso en tu vida. Tomás pasa de exigir una evidencia a hacer una de las declaraciones más hermosas de la Biblia, y está en el versículo número 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Mire el cambio tan especial de una persona incrédula cuando hace las cosas y vive la vida con Dios. Pasa de ser un incrédulo a ser una persona de fe. Qué hermosa declaración, y es la declaración que debe hacer hoy todo hijo de Dios que tiene fe, y decirle al Señor: Señor mío y Dios mío. Levante sus ojos al cielo y declare esto en esta mañana: Señor mío y Dios mío. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios. Aunque no lo vemos, sabemos que Él está aquí. Aunque no lo vemos, sabemos que Él está obrando. Eso es fe, y tu fe agrada a Dios, y conforme a tu fe será hecho todo lo que deseas para la gloria del Señor. Alguien que tenga fe y le aplauda por adelantado en gratitud a Dios por las bendiciones que vienen. Eso es fe. Aleluya. Hay personas que creen, pero aún dudan. Hay personas que dicen que aman a Dios, pero luchan internamente. Hay personas que están aquí escuchando este mensaje, pero no están convencidas completamente. Hoy el Señor Jesús te dice: no te quedes en la incredulidad, acércate a mí, como se acercó la mujer que tenía ese flujo de sangre y tocó mi mano. Acércate a mí, porque la fe no crece en la lejanía, sino en la cercanía al Dios Todopoderoso. Nota eso: la fe crece si estoy cerca de Dios. La fe se fortalece en la intimidad con Dios. Fisiológicamente, en la intimidad es donde hay procreación, ¿sí o no? ¿Usted me entiende, no? Fisiológicamente donde hay procreaciones en la intimidad. Asimismo, en tu intimidad con Dios habrá un nacimiento de fe contigo. ¿Sabes? Dios entiende tus luchas internas. Dios sabe lo que estás viviendo. Dios sabe cómo enfrentas las cosas. Dios sabe lo que nadie más sabe. Pero Dios no te quiere dejar ahí en la duda. Dios no te quiere dejar en la incredulidad. Acércate a Él cada día. Mira su palabra cada día. La Biblia es un libro que está lleno de goticas de fe para ti. Y si te acercas a Él,
tu fe va a crecer, vas a superar las dudas, vas a ser una persona que viva en victoria, porque con Jesús la duda se transforma en fe. Amén, amén. Vámonos con el tercer beneficio, y es el siguiente. Con Jesús hay no solo paz, no solo fe, sino que con Jesús hay propósito. ¿Hay qué? Propósito. Mira lo que dice el versículo número 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Pero además les dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí ocurre un cambio radical. ¿Qué estaban pensando los discípulos? Hasta aquí llegó todo. Se murió el maestro, esto está complicado. Creo que el Evangelio de Jesús hasta aquí llegó. Pero en Dios hay propósitos, porque cuando tú crees que es el final, Dios está diciendo: es el comienzo, pero a mi manera. ¿Lo estás entendiendo? Estos discípulos pasan de estar escondidos a ser enviados. Diga por favor conmigo: propósito. Pasan de estar paralizados por el miedo a tener dirección. Diga por favor bien fuerte: propósito. Entonces Jesús no solo los restaura en su paz y en su fe, sino que los activa. Escúchame bien, Dios tiene propósitos contigo, y propósitos grandes, ¿lo crees? No, pastor, pues conmigo, o será con el de al lado. No, es que si supieran lo que yo he pasado, la vida que me ha tocado. No, si estás aquí es porque Dios tiene un propósito. Pero ¿por qué no ha pasado nada en mi vida? Porque no lo has entendido y no lo has asimilado. Abre los ojos, deja la bobada y enfócate en el propósito que Dios tiene para ti. No, es que el propósito es para los de Ruana. No, es que el propósito es para los que tienen plata. No, es que el propósito es para los que son estudiados. ¿Qué? En Dios todos somos iguales. Y es más, dice la Biblia que de lo vil, de lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Para Dios, los que somos pequeños como David, llegamos a vencer gigantes grandes como Goliat. ¿Cuántos guerreros de Dios hay aquí en esta mañana? Ay, no, pero con ese amén me das como sueño. ¿Cuántos guerreros de Dios hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos saben que en Dios tienen un propósito? Entonces dele gracias a Dios por ese propósito que Él puso en tu vida. Porque es que, escúchame bien, el Evangelio no es solo para salvarte. Porque es que la salvación, aunque la tenemos, todavía no está efectiva. Sí, es como la tarjeta de crédito, ahí está, ahí la tienes en tu bolsillo. Pero ¿cuándo se hace efectiva? Pues cuando vas y compras algo, ¿sí o no? Ay, sí, tengo la salvación. Y si vas a vivir 50 años más, entonces ¿qué? Rascándote el ombligo porque tienes la salvación. No, el Evangelio no es solo para salvar. Entiéndelo bien, el Evangelio también es para enviarte. Ay, ¿verdad? Ay, no, así como que ya no me gustó. Yo pensé que el Evangelio era solo para salvarme, para bendecirme y para parar de sufrir. Por favor, saques esos conceptos negativos y equivocados de su mente. La salvación será cuando será. La salvación será cuando sea. Pero mientras tanto hay un propósito. Dios les dijo: miren, muchachos, como me envió el Padre y yo cumplí, así ahora los envío a ustedes. Y eso no es para los 11 que quedaban, eso es para todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. ¿Usted ya recibió a Cristo en su corazón? Entonces es contigo. Y les dijo en el 22, a través de un soplo previo, les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ya sabemos que nuestro ayudador en todo es
el Espíritu Santo. Sin Él no podríamos cumplir el propósito de Dios. Y el 23 les dice, ¿qué dice el 23? A quienes remitan los pecados les son remitidos, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían autoridad. En otra versión dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados en el cielo. Pero si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. ¿Eso habla de qué? De autoridad. Entonces, en ese propósito, el Señor hace tres cosas, no solo para salvarlos, sino para enviarlos. Número uno, les dio identidad. Y les dijo, así como me envió el Padre, ustedes vayan. Eso es identidad. Ahora les digo, ustedes son los que representan el cielo. Y te digo eso en el nombre del Señor. Tú eres un representante del cielo. Lo estás representando bien. Porque hay algunos, no los de este culto, de pronto los de otra iglesia, que no representan el cielo sino el infierno. Uy, eso lo representan pero re bien. Eso con la ira, con la mentira, con las calumnias, con la vida que viven en sus emociones, en su sexualidad, aún en las finanzas, representan pero re bien al diablo. No, nosotros somos representantes del cielo. Escúchenme bien también, nosotros no somos cualquier grupito. Nosotros somos los discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Uy, pero es que la comunidad del abecedario LGBTIQ+, XYZ, están pero fuertes. Nosotros, los discípulos del Señor, estamos por encima de cualquier grupo, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, del centro, de adelante, de atrás. ¿Por qué? Porque somos el equipo campeón, el equipo del Señor, el equipo de Dios, somos los enviados por Él. Amén. Y porque nosotros somos portadores de vida. Eso es identidad. Pero también Jesús les da autoridad, por eso les dijo, reciban el Espíritu Santo. En el propósito que Dios tiene para tu vida, entiende que no vas solo, que no vas sola, que el Señor manda al compañero que es el Espíritu Santo. Pero también, además de darles identidad, autoridad, les da una misión. ¿Y cuál es la misión? La misión es ir, la misión es hablar, la misión es representar a Cristo aquí en la tierra. Entonces ahí la vida tiene propósito. Entonces, si la gente entendiera esto, habría menos suicidio, menos cortadura de venas, menos ahorcados, menos envenenados. ¿Por qué? Porque muchos se quitan la vida diciendo, es que yo no sé para qué estoy aquí en la tierra, yo soy un accidente, yo soy un error, entonces mejor termino con mi vida. No, con eso que hace Jesús en sus discípulos y que hoy está enseñándonos a nosotros, se rompe esa mentira, porque con Cristo, escúchame bien, tu vida tiene dirección. Ay, Dios mío, pero ¿qué tipo de dirección? ¿Hidráulica o mecánica o dirección de bicicleta? Con Cristo tu vida tiene dirección. Con Cristo tu vida tiene significado. Con Cristo tu vida tiene un impacto eterno. Porque Cristo está con nosotros. Por favor, una lámpara no se enciende para estar escondida. Una lámpara se enciende para alumbrar. Tú no fuiste encendido por Dios para quedarte apagado, para quedarte sin fruto. Porque tristemente hoy hay muchos creyentes que dicen ser salvos, pero viven estancados hasta que no más. Hay muchos creyentes que dicen que viven bendecidos, pero viven sin dirección. Son como la onda del mar, para allá y para acá. Y uno les pregunta, ¿y cómo están bendecidos? Eso sí, bendecidos. Hay algunos aquí, hay algunos creyentes que
que están en la iglesia, pero no han entendido que tenemos una misión por cumplir. Escúchame bien esto. Porque Dios te dice, no solo te salvé, sino que hoy te envío. Y tu familia es tu misión primaria. Tu trabajo es tu misión secundaria. Si se pasa el tiempo y en tu familia no se convierte nadie, entonces será tu culpa, porque nunca entendiste que lo que debes hacer no es tratar de dejarles herencia, sino más bien un legado, y el mejor legado es la semilla de Dios en el corazón. Amén. Porque cuando tú no estés, esa semilla crecerá, dará fruto para otras generaciones también. Si pasan los años y en tu trabajo no se convierte nadie, entonces significa que habrás fallado en tu misión. No podrás decir misión cumplida, sino misión abortada. Esta ciudad es nuestra misión. Dije que esta ciudad es nuestra misión, porque mientras haya una persona aquí en Granada que no conozca a Jesucristo y viva para Él, tenemos trabajo que hacer. Dígale que está ahí a su lado: trabajo sí hay, trabajo sí hay. Tenemos que alcanzar más personas para Cristo, hermanos. Sí, estamos felices porque ya estamos llegando a las 200 personas en esta iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero en Granada hay 100,000. Por favor, no nos durmamos en los laureles. Esta ciudad es nuestra misión, y si Dios nos puso acá es para algo, sí, para prosperarnos, porque Granada es tierra donde fluye leche y miel. ¿Lo cree? Yo lo creo así. Pero también nos puso aquí para que alcancemos a otros. No olvides, tú eres representante de Dios, no del diablo. Dios tiene un propósito contigo. Tu vida no es un accidente. Hay personas que necesitan lo que tú tienes, y no es tu plata y tus posesiones. No. Lo que tú tienes es a Cristo, y ellos lo están necesitando. Comparte tu testimonio. Sirve con lo que Dios te dio, lo poco o mucho que tengas. Se luz en medio de la oscuridad. No tengas miedo de invitar personas a la iglesia. Un día ellos te lo agradecerán. Y donde Dios te pone cada día, ese es tu lugar de misión. Ese es tu lugar de vivir con propósito. ¿Cómo termina este texto? Con un cambio total, porque es con Dios que las cosas cambian. Los discípulos estaban encerrados, pero Jesús entró. Estaban con miedo y recibieron paz. No solo Tomás, todos estaban llenos de incredulidad. ¿Y qué recibieron? Fe. Todos estaban sin rumbo y entendieron que tenían un propósito. Si he logrado de parte de Dios que entiendas eso en esta mañana, habrá valido la pena este sermón predicado. Si no, que Dios se apiade de tu alma. Sí, es verdad, es así. Yo me pregunto y te pregunto, ¿qué fue lo que marcó la diferencia para un cambio tan radical? La presencia de Jesús. La presencia de Jesús lo cambió todo. Escúchame bien, tú no necesitas hoy más dinero para enredarte más en las cosas de este mundo. El tiempo sobra. Tú no necesitas más fuerza, porque de pronto Dios te da más fuerza y terminas ahorcando a unos cuantos en lugar de salvar. Tú no necesitas más soluciones humanas, porque son muy riesgosas. Tú necesitas es a Jesús. Tú necesitas es su presencia. Tú necesitas su paz, tú necesitas su poder, tú necesitas su fe.
tú necesitas su ayuda. Porque la paz verdadera es con Dios. Amén. ¿La paz es con quién? Dios. La fe es con Dios, ¿sí o no? El propósito es con Dios. Y dice esta frase con la que termino: es con Dios que la paz llena la mente, hay fe valiente y el propósito será evidente. Que eso se cumpla en tu vida. Es con Dios que la paz llena la mente, hay fe valiente y el propósito será evidente. 3 beneficios de vivir con Dios. ¿Cuál es el primero? Con Jesús hay paz. Con Jesús hay fe. Con Jesús hay propósito. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra? Ponte de pie entonces.